Hola. Lo que van a escuchar hoy no es una historia de terror. Es un registro. Un registro que nunca debió salir de la base de datos de la extinta corporación Omnitech. Me costó mucho conseguir este archivo y, honestamente, desearía no haberlo hecho. No hay monstruos aquí. No hay finales felices. Solo la cruda realidad de lo que pasa cuando escuchamos lo que no debemos. Les advierto. Una vez que escuchen esto, ya no podrán no haberlo escuchado. Que empiece el registro. Nuestra historia se centra en Daniel. Daniel era un archivista digital de Omnitech, una empresa que trabajaba en subcontratos de defensa y telecomunicaciones a principios de los años 2000. Mientras catalogaba discos duros viejos destinados a la destrucción, Daniel encontró uno etiquetado simplemente como Proyecto Eco. Contraviniendo todas las normas de seguridad, Daniel conectó el disco a una estación de trabajo aislada. El disco contenía miles de archivos de audio cortos, de unos 5 segundos cada uno. Daniel, pensando que serían grabaciones de prueba de estática o voz, reprodujo el primero. El archivo no era voz. Era un sonido. Un sonido que desafiaba la descripción. No era estática, no era un tono puro. Era una frecuencia que vibraba directamente en el cráneo de Daniel. Al principio, le provocó un mareo instantáneo. Pero un segundo después, sintió una oleada de nostalgia profunda, casi dolorosa. Daniel, desconcertado y mareado, sintió la necesidad compulsiva de reproducir el siguiente archivo. El segundo audio era ligeramente diferente. La nostalgia fue más fuerte. Daniel empezó a pasar horas en la estación aislada. Dejó de comer, dejó de dormir. Su esposa, Elena, empezó a preocuparse. Daniel ya no hablaba. Solo escuchaba los archivos en bucle. Su diario, encontrado después, contenía frases incoherentes. El eco no es un sonido, es un recuerdo que no es mío. Me está llenando. Elena, desesperada, contactó a un ex empleado de la empresa, el Dr. Aris, un ingeniero de audio retirado. Aris, al escuchar sobre el proyecto Eco, empalideció. Le confesó a Elena la verdad. El proyecto Eco no era para comunicaciones. Era un experimento militar de sugestión de masa. Intentaban usar frecuencias para implantar falsos recuerdos o emociones en una población. Pero el proyecto falló. Y falló de la peor manera. Aris le explicó que el problema no es lo que el ego te dice. El problema es que el ego opera en la frecuencia de tu propia existencia. Cuanto más lo escuchas, más resuena con tus propios recuerdos, hasta que los sobrescribe. Y cuando ya no tienes tus propios recuerdos, dejas de ser tú. El doctor le advirtió que el protocolo de silencio absoluto había sido activado porque el ego no se podía borrar. Solo se podía contener. Y Daniel lo había liberado. Elena intentó confrontar a Daniel. Lo encontró en la estación aislada. Daniel ya no parecía humano. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, vidriosos. Sus labios se movían sin emitir sonido, repitiendo los patrones del eco que solo él escuchaba a través de los audífonos. Daniel había escuchado todos los archivos. Daniel volteó a ver a Elena. No hubo reconocimiento en su mirada. Ni miedo, ni tristeza. Solo un vacío absoluto. Daniel abrió la boca y, en lugar de su voz, salió un zumbido, idéntico al eco. Daniel había sido completamente borrado. Su mente, su historia, todo lo que lo hacía Daniel, había sido reemplazado por la frecuencia. Daniel, el hombre que Elena amaba, estaba muerto, aunque su cuerpo siguiera respirando. El Dr. Aris llegó demasiado tarde. Activó el protocolo de contención, destruyendo la estación de trabajo y sellando el disco duro. La empresa encubrió todo. Daniel fue internado en un sanatorio, donde pasó el resto de sus días postrado en una cama, sin moverse, sin hablar, simplemente resonando con la frecuencia que lo había borrado. Elena pasó el resto de su vida visitando una casa vacía, sin saber nunca si Daniel seguía ahí, gritando en el silencio absoluto. No hay moraleja aquí. No hay final feliz. El proyecto Eco sigue ahí, en algún rincón de la red que no pudo ser sellado. El sonido no te va a asustar.
Pero cada vez que tengas un déjà vu, cada vez que sientas una nostalgia que no puedes explicar, pregúntate si estás escuchando tu propia vida, o si solo eres una frecuencia que está siendo sintonizada. Bueno amigos, espero que este registro les haya gustado, aunque sea de una forma retorcida. Si fue así, no olviden darle me gusta y